Hola tarotistas, hoy voy a hablar un poco de cómo uso yo al ambiente que hay en las cartas para ayudarme con mi tirada de tarot. Entonces, el ambiente que hay en mi carta son para mí muy importantes, porque es una conexión personal. El base de unas cartas, de cada carta, más o menos es lo mismo, más o menos los bases son iguales. Algunos tarotistas tienen unas cosas diferentes, depende de la escuela donde vas, depende de la profesora, el libro que lees, pero un más o menos son muy parecidos. Pero cuando usas las imágenes y usas al ambiente, también puedes amplificar un poco más tu tirada. Y a veces no tiene nada que ver con lo que es el base, pero a veces en cuando te va a inspirar a decir otras cosas a vez de hablar del base. Te explico. Mira, esta es la templanza. Y ya sabemos la carta de la templanza, el ángel, es la armonía y tiene sus significados base. Y a vez en cuando, y esto no me pasa siempre, pero te digo a vez en cuando porque hago muchísimo cartas, pero a vez en cuando estoy echando esta carta y hablo de la conexión de la más allá, habla de alguien que está fallecido, no tiene nada que ver con el base, pero para mí estas flores son muy importantes. Porque en esas flores están las cenizas de mi padre en Inglaterra. Y cada marzo salen estas flores. Entonces, claro, es una conexión que es personal, solo para mí. Ningún otro tarotista, o no sé que tiene un padre que está sus cenizas ahí, pero ningún otro tarotista va a ver esta carta como yo la veo. El base sí, la palabra armonía, la palabra ángel, todo eso sí que puede salir. Pero esto ya es algo muy personal para mí. Y me ayuda mucho en la hora de echar las tiradas. Esta carta, que ya sabemos, es Sota, una persona joven, pero no siempre voy a decir una persona joven, porque a vez en cuando estoy echando las cartas y mi inspiración me va a dar por el ambiente, por la imagen. Y en este caso, fíjate, si yo quito los Sota de esta imagen, yo he visto este mismo sitio en un pueblo que hay aquí en España. Un pueblo donde voy para, bueno, en verdad es para desconectar, pero no desconecto, al contrario, es un pueblo donde voy para conectarme, porque conecto con el campo, conecto con el pueblo, conecto con la gente que hay en el pueblo, conecto con la naturaleza. Para mí es una pasada de pueblo. Y yo un día estaba paseando por ahí con un amigo y me encuentro con esto, exactamente lo mismo. El mismo árbol, el mismo césped e incluso esas flores rojas, que ahí no se ve muy bien, pero aquí se ve un poquito mejor, incluso con las mismas flores rojas. Entonces, claro, yo cuando estoy echando las cartas, a veces en cuando ya no veo un chico joven, voy por la imagen y voy por este ambiente y hablo de la conexión, de la naturaleza, de la paz, del amor, de alegría, de todo ese sentimiento que me trae esta imagen. Y esto lo hago con casi todas las cartas. Mira, aquí ya sabemos, una persona que se siente atrapado, el, el 8 de espadas. Pero aquí atrás hay un castillo. Y yo conecto este castillo, yo hace muchos años vivía en un castillo, era una casa en forma de castillo. Y sí, había ríos, era en una montaña y para mí fueron recuerdos muy negativos. Las montañas eran preciosas, los ríos fantásticos, pero por el dueño de la casa fueron una época de terror para mí, una época muy negativa de mi vida donde sentí atrapado. Pero ese sentimiento me remueve por el castillo, de recordar de este castillo. Este castillo que cuando lo veo en mi mente, por muy lujoso que era, siempre lo veo así. Un sitio de miedo, un sitio horrible. Esta mujer, la reina de bastos, una mujer trabajadora, pero para mí representa a mi madre. Siempre cuando veo esta carta me recuerdo de mi madre. Y me recuerdo de una época de mi madre cuando vivimos en Inglaterra y tuve una casa y ella plantaba girasoles en su jardín.
Y era una época muy bonita, siempre estaba ella con sus girasoles, trabajaba mucho, como dice en el base de la carta, pero ya es otro sentimiento, me recuerda ese verano, esos girasoles, echado ahí en la césped del jardín de mi madre, tomando un vino, hablando con ella. Me recuerdo toda esa época cuando veo esta carta a veces como su imagen. Y esto lo hago básicamente con todas las cartas. El torre de destrucción, obviamente, tengo varias épocas en mi vida donde he vivido un torre de destrucción, pero a veces el ambiente de esta carta me recuerdo cuando vivía con mi cuñada. Estaba una época en la casa de mi cuñada y había un fuego en su piso. Fue terrífico, horrible. Gracias a Dios los niños no tenían peligro porque había niños en casa, pero el piso pues se ha quedado quemado y fue una época muy malo para todos. El piso destruido bastante. Entonces ahí me recuerdo a eso. Este hombre inteligente, para mí a veces, si miro por el ambiente, si estoy echando las cartas y me inspira más el ambiente que... Y eso es tu intuición que va a decirlo, por lo menos es mi intuición que me dice dónde tengo que enfocarme. Pero a veces cuando me recuerdo estos árboles negros, oscuros, altos, me recuerdo una época muy larga de mi infancia, cuando iba con mi abuelo a pasear, y me llevaba un bosque con este tipo de árboles, un montón de árboles de eso, y son recuerdos muy negativos para mí. Entonces, cuando yo veo este tipo de árboles, me entra un poco de tener cuidado, un poco de miedo, un poco de no confiar, me entra y me remueve todas esas emociones. Esa es la diferencia que yo te digo. Es un hombre muy inteligente a decirte, tener un poco cuidado lo que haces. Aquí me recuerdo cuando vivía en Cipres. ¿Cipres se dice Cipres? Bueno, vivía ahí en un país lejos. Y éramos súper pobres, súper sobre pobres. Pero la vecina de al lado era muy rica. Sí, una casa súper pobre al lado de una casa muy rica. Y ella tenía uvas, muchas uvas. Y como yo tenía tanto hambre, pues iba a su casa a robar sus uvas. Sí, robaba muchas uvas de ella. Y me hinchaba de uvas. Y me recuerdo esa época de mi vida donde no sabía si íbamos a comer ese día, si no íbamos a comer. Y cómo era de ver una mujer que tenía de todo, una chica de mi edad, que vivía muy bien y nosotros viviendo unos metros al lado y no teníamos para comer. Entonces me remueve mucho ese sentimiento. La alegría de este hombre, me recuerdo de mi alegría cuando trabajaba, básicamente vivía también, en un bar. Y estas son las copas del bar, y yo me recuerdo como camarera, las horas que te pegas, las copas que sirves, la importante que eres tú para el bar, pero también al ambiente tan positivo y a veces tan negativo que acumula ahí. Entonces me recuerda esa época de mi vida social trabajando en un bar. Esto me recuerda cuando viví en Londres, eran todos los pisos, y yo vivía en un piso súper alto, arriba de todo, también muy pobre en esa época. Y tenía una ganas de salir de ahí, de ese edificio tremendo. Pero me encantaba Londres, me encantaba coger el metro y la vida que llevaba ahí en Londres. Esto te lo estoy diciendo para que la hagas vosotros y practicar así. Igual te sirve, igual no te sirve, pero te digo cómo la hago yo. Mira, este es otro castillo. En una época de mi vida estaba viviendo, mi casa era casi pegado de un hotel, casi pegado. Y el hotel estaba en forma de castillo. Y era una época de mi vida súper bueno, súper divertido, bailamos mucho, siempre había gente de vacaciones ahí, entonces había fiestas y había música en vivo y era una pasada de época de mi vida también, de mucha alegría. Y a veces cuando veo esta carta, es mi celebración, es esa época de mi vida, es esa época de no tener ningún problema y lo único problema es qué vestido iba a poner esa noche y celebrar la vida. Me recuerda cuando vivía
mi madre en una casa en Inglaterra, en el campo, y tenía un río en su jardín, y mis niños se iban a disfrutar ahí, un jardín enorme. Esa alegría, yo sentaba ahí con mi madre tomando un té y los niños jugando, y una época súper bonito. Mi madre con su pareja, súper enamorado, que ahora él no está, está fallecido, pero me recuerdo a esa época tan bonito que tengo. Y esto lo hago con todas las cartas. Mira el ambiente y a ver si te recuerda de algo. Mi madre cogió un bar hace muchos años y enfrente de la puerta del bar había esto, exactamente igual. Exactamente igual. Por eso digo, a veces parece que yo he vivido dentro de las cartas de tarot. Porque era como una foto igual. Y yo pasaba por abajo de ese arco todos los días. Todos los días pasaba abajo de ese arco. Y yo le llamaba el arco de Meas de Oros. Claro, había mucho dinero invertido en ese bar. Había mucho dinero para buscar, para mantener ese bar. Me remueve todo eso, todo el estrés económico, todo lo que era entrando dinero, saliendo dinero, el dinero que mi madre tuve que sacar para mantener el bar. Toda esa época loca de esa vida me recuerdo con este arco. ¿Eh? Y entonces eso hago con casi todas las cartas, de verdad. Esto me recuerdo cuando vivía con mi abuela y yo iba al parque que había al lado de su casa. Había un árbol que parecía muchísimo a este árbol y yo siempre estaba subiendo los árboles o dentro de los árboles y había muchas hojas dentro de los árboles. Pero me pegaba años en ese parque, solo por los árboles. Y me remueve muchos recuerdos bonitos, recuerdos de mi abuela, que me venía a buscar, venga, que tienes que venir para casa. Recuerdos de mis primas, jugando con ellas ahí. Recuerdos de la época que estaba sola ahí, simplemente para conectar con la naturaleza. Y esto es lo que intento de hacer con todas las cartas. Miro no solo lo que está pasando en la carta, no solo el significado básico, pero también el ambiente de las cartas. A ver si hay algo que me inspira a la hora de que estoy echando las cartas. Como tengo varias barajas, pues se puede hacer eso con todas las barajas y es muy divertido. Sí que es verdad que las imágenes de Ride Away parece que de verdad que han sido como capítulos de mi vida y lo tengo muy fácil para entrar ahí y ver el ambiente. Bueno, esto es lo que hago yo. Cuando estoy echando las cartas, a veces me viene lo que es el ambiente más de lo que es el significado básico. Nunca cambio totalmente el significado básico, nunca, pero sí que voy ampliándolo. Y eso es lo que me hace diferente que otro tarotista, y ese otro tarotista será diferente que otra, porque la conexión personal es único. Los significados básicos pueden ser común por todas partes del mundo, pero lo que es el significado con lo ambiente, con la carta, con la imagen, cuando es personal ya es tuyo, es tu ser de tarotista, ¿no? Esto para mí significa esto. Bueno, espero que te guste, vas mirando tu carta, sabes si ves tu vida también ahí en esta carta, si imaginas de tus recuerdos ahí en tu cartas. Y espero que te ayuda. Y hasta la próxima.